Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Andrea, Jimena, ¿cómo andan? La gente no los ve porque esto es radio, pero debo decirles que están completamente embanderadas de rosado. Y bueno, teníamos que venir de rosado. Muchas gracias, Diego. Gracias a Fede también. Y un abrazo gigante a Fernanda Cabrera, también nuestra compañera que está en militancia. Vestida de rosado, seguramente. Así que un abrazo para Fer también. Y bueno, esto es un espacio de género y derechos humanos. Y como ya habíamos adelantado, tenemos opinión y queremos posicionarnos y contar desde una perspectiva de género y derechos humanos por qué votamos sí este domingo 27 de marzo, porque nos preocupan muchísimos de los aspectos que involucran a la ley de urgente consideración y que dentro de los 135 artículos vamos a hablar de algunos, nada más. Poder hablar de todo. Buenos días. Sí, la idea de este espacio hoy es hablar de Andrea y Jimena como ciudadanas de pie, no desde nuestras profesiones ni desde nuestros trabajos, sino desde dos personas que se informaron, nos fuimos interiorizando, fuimos escuchando todas las voces, sí, diferentes documentos, y en base a eso tomamos nuestra postura. Y como dice Andrea recién, hay cosas que van a quedar afuera, pero estas son sobre todo los puntos que a nosotras nos hicieron más ruido y dijimos, por esto seguro nos posicionamos y votamos sí. Exacto. Primero también algo muy preocupante es la forma que fue votada esta ley. Una ley votada de forma urgente, sin discusión parlamentaria. Los actores sociales solamente pudieron ir 10 minutos al Parlamento. También en plena pandemia por COVID-19, donde claramente nosotros y nosotras estábamos en nuestros hogares, con miedo, pensando en otras cosas, porque claramente nos interpeló y nos movilizó mucho lo que pasaron en el 2020 y el año pasado. Entonces eso hizo que no nos movilizáramos, no estuviéramos lo suficientemente informados e informadas, y esto afecta a la calidad democrática de nuestro país claramente. Además, algo muy importante que consideramos es que una ley de urgente consideración es un mecanismo muy peligroso para votar 476 artículos donde se trata 36 temas distintos. Entonces es un precedente muy grave para un gobierno que venga a futuro que haga lo mismo. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos también que estar alertas. Totalmente. Sí, creemos que es un grave retroceso en materia de derechos humanos, pero no es que lo inventemos y lo digamos nosotras, sino que lo dicen organismos internacionales, tales como, por mencionar alguno, Amnistía Internacional, que en el último informe anual hace una especial atención a Uruguay por la ley de urgente consideración y textualmente dice, esto implica un retroceso en materia de derechos humanos. Exactamente. Por citar algunos puntos que nos preocupan, en materia de educación es realmente tremendo, ¿no? Porque se va hacia un nuevo modelo educativo. Se pretende anular solo los peores 34 artículos de los 70 que tiene el capítulo 3 de la LUC, porque se ve una clara tensión entre lo público y lo privado y se instala justamente cambios que afectan el lugar de lo público en la educación. Y esto también, además de ser palabras de nosotras, son palabras de expertos y expertas del Instituto de Educación, de la Universidad de la República, de la Academia mismo, que han hecho muchos estudios al respecto de cómo afecta la calidad de la educación. Porque se modifica prácticamente la Ley General de Educación del 2008, con todo lo que implicó tener esa Ley General de Educación. Y las discusiones que llevó también. Exactamente. Discusiones participativas, que eso me parece importante también señalarlo, cuando en este caso no hubo participación. Claro. Ahí tenemos también dos puntos a señalar. Graves. Además, hay un debilitamiento de la educación pública y una habilitación al entendimiento de la educación como mercancía. Y eso en realidad no vamos a citar cada uno de los artículos porque se nos iría el programa, pero sí pueden leerlos en los artículos 129, 172, 183 y 186, entre otros, ¿no? Sí. Eso por citar algunos puntos. También se modifica la obligatoriedad, tal como la entendemos hoy, la gobernanza, la definición de los niveles de primaria, secundaria, educación terciaria y las modalidades, como por ejemplo la educación no formal,
la formación docente, la carrera docente y muchos etcéteras. Pero bueno, nada, en este leve pantallazo vamos a centrarnos en algunos otros puntos. Eso es lo que se dice cuando se habla de la privatización o mercantilización de la educación, que se está hablando mucho, habla de eso, ¿sí? Entonces, el artículo, por ejemplo, 130 de la LUC reduce a la educación, comparando lo que decías vos recién, Andrés, sobre la Ley General de Educación, donde se considera la educación como un derecho humano. Ahora, en la LUC, la educación no aparece más como un derecho humano, sino que la función de la educación pasa a ser un proveedor de servicios para personas que necesiten desarrollar competencias para la vida, literal, y certificaciones, títulos o diplomas. O sea, pasa de ser un derecho humano, como por ejemplo lo considera la Agenda 2030 de la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, no son cosas que el país inventó, la Ley General de Educación lo integra. Exacto, Uruguay suscripto, ¿no? Suscripto, exacto. Y pasa a ser no considerado un derecho fundamental de la humanidad, sino un proveedor de servicios, y que lo que interesa son las competencias y las certificaciones y títulos y demás. Bien. También otro punto importante de la educación es que se elimina la obligatoriedad. ¿Y por qué es importante que la escuela, la educación sea obligatoria, ¿no? No solamente porque lo dijo José Pedro Varela, laica, gratuita y obligatoria. La Ley General de Educación, por supuesto, es uno de sus principios más importantes, sino porque este principio facilita el derecho a la educación. Entonces, realmente es importante porque la no obligatoriedad debilita este derecho a la educación, las posibilidades de los niños, niñas y los propios docentes a concretar la inscripción, y sobre todo la asistencia garantiza los aprendizajes de los chiquilines, y especialmente de la población más vulnerable. Porque si nos ponemos a pensar, los gurises necesitan ir a la escuela, necesitan tener un espacio. Además de ese espacio de sociabilización, ese espacio de construcción de ciudadanía, es el espacio escolar. Todos y todas recordamos lo que fue para nosotros y nosotras la escuela. Total. La importancia de que nuestros padres nos llevan a la escuela. Además, es un principio elitista, porque si tenemos la posibilidad de que nos paguen una maestra particular, un maestro particular en nuestras casas, podemos seguir estudiando. Pero si no la tenemos, entonces eso es un principio bastante importante. Sí, de la escuela en casa. Que claramente es solamente para unos pocos, y cuando la garantía se saca para en la totalidad, las personas que caen son las personas más vulneradas en el sistema, ¿no? Y en eso también, por ejemplo, esto afecta a las mujeres. Desde una perspectiva de género, el corrimiento del rol del Estado hace que los cuidados que caen, sobre todo en las mujeres, caigan aún más. Entonces, en las familias, las abuelas, las hermanas mayores, primas, etcétera, que quizás inclusive muchas de ellas están estudiando y tienen que abandonar sus estudios para tareas de cuidado, porque la obligatoriedad de la escuela está en peligro. Exacto. Y el último punto en materia de educación, pero podríamos seguir hablando muchísimo, es el rol del Estado que tiene a partir de la LUC. Porque también el Ministerio de Educación y Cultura pasa a tener un rol central, y especialmente se elimina el carácter universitario de la formación docente, otorgándole una centralidad al MEC en los asuntos de formación. Y esto hace que el Ejecutivo tenga potestades en la definición de políticas educativas y en la formación de educadores y educadoras. Algo preocupante es que también deja un antecedente peligroso, ¿no? Porque las políticas educativas no pueden estar a merced del gobierno de turno, claramente, ¿no? Totalmente, tiene que ser algo que traspase el gobierno. Por último, desde una mirada de género, si tenemos en cuenta que del profesorado, de todos los profesores y profesoras del país, el 70% son mujeres, y si vamos a la educación primaria, el 90% son mujeres, no hay en todos los artículos referentes a educación perspectiva de género. Claro. O sea, una educación que es construida y participada, sobre todo, día a día por mujeres. ¿Dónde están las mujeres referidas? No están. ¿Dónde está la perspectiva de género? No está. Así que eso es preocupante. Otro tema preocupante, y ahí pasamos ya a otro temón, porque empezamos con educación, vamos a seguir con la E, vamos a ir a economía. Y ahí resumimos algunos puntos, porque también encontramos varios que nos preocupan. El primero, que es el que está ahora en boca de varios trabajadores y trabajadoras, el alza de precios y esta fijación de precios del combustible. ¿Qué pasa? Bueno, el futuro referéndum incluye 3 artículos que dispararon cambios en ANCAP,
en el mercado de combustibles y en el sistema de fijación de precios. ¿Sí? Esto es muy preocupante porque el Poder Ejecutivo tiene ahora la potestad de subir los precios y de fijar los precios más allá de lo que reconozcan ANCAP y la URSEA. Claro. En primer lugar, y un poco está referido en los artículos, los pueden leer ustedes, lo que se quiere es sacar un poco de potestades ANCAP. Eso debilita ANCAP. Y es una empresa pública que nos implica depender mucho menos en el tema combustible, que cualquier persona que haya hecho un cursito de macroeconomía sabe lo que implica esto en la fijación de precios de todo, ¿no? Porque no es que si sube el combustible no nos va a afectar en nada, solamente Obvio. si yo no tengo auto, no me manejo en Claro, no transporte me y importa. no me importa. No, si sube el combustible, señor y señora, le va a subir también la mercadería porque la verdura, la harina y el aceite no va en paloma mensajera, o sea, todo afecta. Y también si vamos a la perspectiva de género, algún sesgo que nos gustaría también es justamente que cada aumento impacta directamente en los precios de la comida, la vivienda, la educación y la salud. Exacto. Y esto realmente, si vamos a los estudios de género, sabemos que las mujeres en Uruguay estamos más desempleadas, tenemos más trabajos informales, ganamos un 25% menos que los hombres, pero claramente no hay bolsillo que aguante para nadie en la suba de precios. Totalmente. Bueno, pasando a otro punto de economía, porque creo que vamos a la feria, vamos al súper y ya lo detectamos, ¿sí? Vamos a ir a la regla fiscal. El más difícil, que nadie supo cómo explicarlo en los debates. Ese es un tema muy complejo, regla fiscal, y nosotras que no venimos de las ciencias económicas también nos es complejo. Pero por lo que estuvimos leyendo vamos a explicar un poco qué es lo que entendimos también nosotras y qué nos fuimos asesorando con gente que entiende la materia. Es una nueva normativa que está definida en los artículos 207 a 212 de la LUC. Inclusive la gente experta te dice, y a veces cuando se usan palabras muy difíciles en muchas leyes es porque no querés que la gente de a pie lo entienda. Porque si no lo pones más claro, porque siempre se puede explicar mejor. ¿Qué implica esto? Es como una especie de corset económico que tiene costos a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque hace que el Estado defina su presupuesto, el presupuesto que puede invertir en gasto público, en gasto para ciudadanos y ciudadanas, según una regla básica, matemática. Sí. Como si en la vida no pasaran cosas, ¿no? Como si uno dijera, no, solamente yo voy a gastar 100 pesos por mes para tal cosa. ¿Y qué pasa si se te rompe un caño? ¿No? Claro, En tu casa. problemón. ¿Y qué pasa si una de las personas que están en el hogar queda sin empleo? ¿No tenés que ajustar un poco eso? Seguramente sí. Ahora, el Estado no va a poder porque genera esta regla fiscal, que cambia la forma en la que el Estado puede usar los recursos públicos que son de todos y todas. Entonces pasa de haber una discusión presupuestal también, que es parlamentaria, con un montón de debate y discusión, a que ahora esta regla está definida según lo que considera crecimiento potencial de la economía, un comité de expertos que elige el Poder Ejecutivo y que anda a saber quiénes son. Claro. Porque los elige el gobierno de turno a puertas cerradas. Problema también, ¿no? Elige el Poder Ejecutivo de vuelta. Ajá. Ese comité. Ajá. Entonces, el dinero que se va a invertir porque hablemos de gasto público y eso no es despilfarro, porque hay como una asociación de gasto público con despilfarro, ANCAP, SENDIC y un montón de cosas. No, gasto público es mejoras en la educación pública, es contratar más docentes, sistema de cuidados, mejoras en la salud, inversión en obras públicas, y el dinero tiene que depender de los ciclos económicos. Tiene que, si estamos en una pandemia, en una crisis económica, etcétera, inclusive el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aconseja que cuando hay crisis hay que invertir más. Claro. Pero en base a esta regla fiscal no se puede. Con esta regla fiscal en periodos anteriores, por ejemplo, pasado una crisis de 2002, no hubiéramos tenido el Plan Ceibal ni el FONASA, que hoy en día sabemos lo que nos ha ayudado a surfear esta crisis. Exacto, y como bien decías, en la pandemia es cuando hay mayores crisis y cuando tenemos que ser más flexibles. Ajá. También, ¿no? Porque, por ejemplo, los países de la Unión Europea son quienes también han sido más flexibles con respecto a sus reglas fiscales también. Totalmente. Y sus políticas económicas, porque no queda otra. Si vamos a los sesgos de género, de vuelta, ¿no? Las cuestiones y los aspectos de cuidado, salud, educación, vivienda afectan mayoritariamente a las mujeres, ¿no? Y también, bueno, si vamos a más temas, ¿no? de la economía, tenemos un desmantelamiento de la inclusión financiera importante, ¿no? Que lo podemos contar muy rápido, Jimé. Sí, desmantelamiento de la inclusión financiera. ¿Qué implica esto? Bueno, a grosso modo, elimina la obligatoriedad del pago por transferencia bancaria.
¿A quién beneficia y a quién perjudica? A ver, según se dice, beneficia a que las personas puedan elegir cómo cobrar. Pero las personas hoy en día pueden elegir cómo cobrar. Pueden elegir el banco por el cual se le transfiere los fondos y si quiere, el primer día que recibe su dinero va y lo saca y hace lo que quiera con el efectivo. Ahora, ¿realmente a quién beneficia entonces? Beneficia a las personas que no quieren que los movimientos de dinero estén registrados. Por lo tanto, el lavado de activos, a las patronales que juegan con la necesidad de las personas y les pagan por menos, por ejemplo, y las hacen firmar por más, ¿no? Sí, también. Favorece a las personas que quieren evadir responsabilidades fiscales y también, desde una perspectiva de género, a los varones que tienen retenidos de su sueldo por orden judicial pensiones alimenticias, y hace que esto, a través de un pago en efectivo y en mano, genere claras irregularidades, ¿no? Exactamente. Si vamos a otro derecho vulnerado y vamos express, es la vivienda, ¿no? Porque el derecho a la vivienda se ve bastante vulnerado, son artículos que se quieren derogar, que no existía una legislación previa y es una temática muy particular. El argumento del oficialismo es justamente que ahora se regula el arrendamiento sin garantía. El tema es darle una normativa a este sistema, lo legitima y abre una posibilidad de que a futuro más propietarios y propietarias y las inmobiliarias se vuelquen a este sistema, brindando cada vez más derechos a los propietarios, claramente. Claro. Porque a los inquilinos e inquilinas, esta aparente facilidad que provee no tener que pagar la garantía se vuelve en mayor inestabilidad y perjudica sobre todo a las personas de mayor vulnerabilidad. Porque si ponemos a pensar, quienes estamos aquí en esta mesa alquilamos todos y todas. Entonces, ¿qué mejor para un inquilino tener garantizado que no te van a sacar de tu hogar en cualquier momento porque el dueño necesita el lugar donde está? Entonces, Totalmente. es una garantía para la persona que está alquilando. Y además, estas cosas, estos artículos de vivienda y estas modificaciones me hacen muchísimo ruido en lo particular porque me hace preguntarme, bueno, estos artículos protegen al propietario, ¿y por qué no regulamos el mercado inmobiliario? Claro. ¿Ah? Es una discusión de larga data, pero que no es urgente regular los valores de alquiler. Claro. Yo recuerdo haber entrevistado a muchos legisladores y legisladoras en antiguos periodos con muchas propuestas que todavía no sabemos dónde están y que nos sigue perjudicando mucho a quienes alquilamos, a quienes somos trabajadores y trabajadoras, y nuestro sueldo tenemos que vivir con una o dos personas o trabajar en 1, 2, 3 lugares para poder pagar un alquiler, porque claramente para poder vivir hay que tener 2 o 3 sueldos en un hogar. ¿Por qué no se regulan también las comisiones inmobiliarias, no? Porque hay una mayor parte del mercado de alquileres que está regulado a través de inmobiliarias. Sí. Así que nada, esas cosas también Totalmente. me hacen preguntarme y es importante, ¿no? Es que más en un contexto de crisis, pensamos que la ley de urgente consideración se implementa en un contexto de crisis. A ver, justo es el momento donde el Estado debería garantizar este tipo de cosas, ¿no? Poner Exacto. un tope al precio de los alquileres, regular el mercado inmobiliario. Por lo contrario, por ejemplo, aparece esto del desalojo de rápida ejecución o llamado desalojo express, que lo que dice es, si vos tenés un alquiler y pagás durante todos los meses, termina el alquiler y ya no tenés más ese año de gracia para que puedas organizarte y buscar un nuevo alquiler, sino que tenés un desalojo en 30 días. O sea, en 30 días tenés que abandonar el inmueble. Ahora, si tuviste una dificultad de pago, porque yo no quiero hablar de buenos y malos pagadores, sino de dificultad de pago que le puede pasar a cualquier persona por un acontecimiento, eso, se te rompe un caño, se te fallece un familiar, tenés una cuestión médica, lo que sea, quedás sin laburo y te puedes atrasar. Te atrasás 3 días, solo 3 días, y se considera moroso. Al Tremendo. cuarto día ya tenés un 60% de impuesto extra, para que entonces tenés que pagar lo que te atrasaste más el 60%, y al sexto día te desalojan. O sea, esos son los derechos de vivienda que pasan a ser considerados en la LUC, para tener en cuenta. Y el último punto que tenemos, que vamos a mencionar solo algunas cositas, es el tema de seguridad, ¿verdad? En seguridad es la sección más extensa, ¿sí? 126 artículos en total, de los más de 400 hablan de seguridad, y de estos 33 artículos son los que son sometidos este domingo a consulta popular. Es un tema complejo, donde implica la gestión, la labor de los actores y miradas filosóficas, ¿sí?
¿Qué es lo que sostenemos nosotras y es lo que hemos investigado? Es que esta LUC en materia de seguridad nos da menos garantías en términos de derechos humanos. No lo decimos nosotras, sino que también lo dice la Institución Nacional de Derechos Humanos, que desde que se implementó la LUC ha generado varias denuncias por abuso policial que el Ministerio del Interior a la fecha no investigó ni una. Exactamente. También hay un abuso policial, porque, por ejemplo, con el agravio a la autoridad y resistencia al arresto, tenés entre 3 y 18 meses de prisión y solamente durante este periodo hay 390 personas imputadas por ese delito. Y también si hay un agravamiento de las penas, seguimos hablando de la misma situación. Encrudecimiento de las penas, mayor hacinamiento en las cárceles, menos rehabilitación y después cuando las personas salen de la cárcel no tienen lugar donde dormir. Y después nos quejamos todos de las personas que están durmiendo en la calle y no les damos la posibilidad. Nada, el tema de seguridad es un temón, pero ya en este programa lo han hablado de muchísimas formas, de muchísimos lugares. Así que en realidad esos son puntos muy concretos. Y el tema de la calle tiene además la cuestión justamente de la LUC agrava la ley de faltas, que una de las cuestiones que pena es el de ocupar los espacios públicos. Así que bueno, ahí para también complementar. Andrea, Jimena, han hecho un desglose pormenorizado de varios de los planteos que se hacen en la LUC y que por eso votan sí este domingo 27 de marzo. Recuérdanle a la audiencia de su proyecto y dónde los pueden encontrar en redes. Así es, pueden encontrarnos en Instagram, Regenerades, también en nuestro canal en YouTube, Regenerades, que si hoy no pudieron escuchar, ojalá que sí, ahí pueden encontrar el video donde vamos a estar explicando de forma veloz estos artículos y por qué votamos sí. Gracias por este espacio en Ciudades Invisibles y nos vemos en 15 días. Gracias. Nos reencontramos en 15 días entonces con otra columna de Regenerades. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.